Muy buenos días con todos ustedes. Vamos a seguir hablando sobre el tema de la integridad y sabiduría. Y vamos a tener una definición clara sobre lo que es integridad, qué significa integridad. Y para comenzar y para continuar sobre el avance de este estudio, este tema y de la lectura de este libro, vamos a tener que saber definir exclusivamente entre lo que significa integridad. Hay muchas personas que han negociado, muchos individuos, tenemos diferentes tipos de definiciones, tenemos diferentes tipos de valores, de creencias, y por los cuales nos regimos en ella, en la única verdadera integridad. Pero es la integridad la que nos va a permitir vivir de una manera congruente con los demás valores que hemos decidido abrazar. Ahora, si no consideramos la integridad como algo valioso y no negociable, tarde o temprano, por nuestra falta de integridad, terminaremos violando cada uno de los demás valores que decidimos tener. Estoy convencido de que hoy en día, lamentablemente la mayoría de las personas, incluyendo de muchos cristianos, no ven la integridad como una virtud. Y este es un grave problema porque lo que no valoramos, lamentablemente resultamos negociando y lo abandonamos con facilidad a la integridad y se destruye totalmente nuestra vida. La integridad es el valor que garantiza todos los demás valores. Sin ella, la sociedad pierde su norte y todas sus instituciones pierden su estabilidad, como lo hemos visto en instituciones financieras y en múltiples gobiernos. Entonces, al definir la integridad, vemos que la integridad es el fundamento del carácter, de tu carácter. Cuando no hay integridad, no hay un carácter bien formado. Mira, escuchar bien. Cuando no hay integridad en tu vida, no tienes un carácter bien formado. Si existe algo en lo que muchos podríamos estar de acuerdo, es que en esta sociedad postmoderna se caracteriza por la mentira y la falsedad, que han traído como consecuencia grandes problemas morales a nivel personal, a nivel familiar e institucional, y todo esto tuvo su origen en la falta de integridad de los individuos que conforman esta sociedad. La persona falsa, la persona mentirosa, exclusivamente no tiene un carácter, no tiene una personalidad. Y esa es falta de integridad. Y la primera falta de integridad que la historia humana registra la encontramos en el libro de Génesis. En el inicio mismo de la humanidad, cuando Dios se aproxima a Adán en el huerto de Edén y le pregunta: ¿has comido del árbol del cual te mandé que no comieras?, le dice Dios a Adán. Y Adán y Eva admitieron haber comido del árbol. Fueron honestos, hasta ahí fueron honestos, pero les faltó integridad. Y es que estas dos cualidades no son lo mismo. Integridad no es necesariamente lo mismo que honestidad. Uno puede ser muy honesto, pero por veces no es íntegro. Y eso pasa en el trabajo, eso pasa en el negocio, eso pasa cuando tú eres honesto en algunas cosas, pero con tu familia no eres íntegro. Porque tienes 2, porque tienes 3, porque tienes 4 mujeres y eres honesto con tus hijos, pero no eres íntegro en su totalidad. Eres honesto con tus empleados, pero no eres íntegro en tu empresa, porque muchas veces haces corrupción. Y la integridad es la matriz, es el centro de la matriz para que uno tenga una buena personalidad. Sin embargo, la integridad, vemos aquí que no son iguales, y estas dos cualidades no son lo mismo entre honestidad e integridad. La integridad no es necesariamente lo mismo que honestidad. La honestidad debe llevarnos a admitir la falta cometida,
pero la integridad no nos permite cometer dicha falta. Entonces, ¿qué es lo que la integridad hubiera requerido de Adán y Eva? Ellos tenían de haber cumplido con lo acordado con Dios, de no comer de ese árbol que Dios le dijo en un solo mandamiento: no comas de ese árbol porque te va a dañar, conocerás el bien y el mal. No fueron íntegros al comer el del árbol prohibido. Asimismo, Adán y Eva, al ser confrontados por Dios, debieron haber respondido algo como esto: Señor, soy responsable, comí porque decidí comer, al escuchar que podíamos llegar a ser como tú, como Dios. En cambio, Adán dijo: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eva, por otro lado, respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Eso no fue íntegro. Lo íntegro habría sido responder: yo quise comer, ¿por qué? Porque la serpiente nos dijo que seríamos abiertos nuestros ojos y a nosotros nos gustó la idea de ser como tú, Dios. Esa habría sido una respuesta honesta y esa habría sido una respuesta íntegra a la vez. La honestidad demanda que admitamos lo que hicimos, pero la integridad demanda que no quebrantemos lo pactado. Y ahí el problema. Cuando tú tienes un pacto matrimonial y descompones ese pacto, eres honesto pero no eres íntegro. Cuando tú tienes un pacto laboral, empresa, empleado, y el empresario se va contra el empleado y rompe su pacto, no es íntegro. Puede ser honesto, pero no es íntegro. Es el pacto que tú tienes con tus hijos. Haces un pacto y una promesa con ellos de visitarlo todos los días, de darle tiempo, y rompes ese pacto. Eres honesto con ellos, pero no eres íntegro. Con tus padres, también de respetarlos. Haces un pacto con ellos, de una promesa que hiciste con ellos. Y muchas veces la rompemos, esos pactos que uno se tiene, ¿no? Y esto pasa cuando quebrantamos. Debemos admitir por qué hicimos lo que hicimos, sin tratar de racionalizar o justificar. Nosotros necesitamos recordar todo el tiempo, y los padres necesitan enseñarle esto a sus hijos, que la integridad va más allá de las acciones. Tiene que ver con la intención del corazón y la admisión de nuestras intenciones. ¿Cuáles son tus intenciones? Ahora bien, nuestra integridad como individuo siempre se verá reflejada en tres niveles o en tres relaciones distintas. En primer lugar, en la relación que establecemos con nosotros mismos, luego en la relación que establecemos con Dios y por último en la relación que establecemos con los demás. Si la integridad no se mantiene primero a nivel personal, no podemos sostener antes los demás. Primero tiene que haber un nacimiento propio en nosotros mismos, tiene que haber un cambio en nosotros mismos, de nuestra personalidad. Si ese cambio no se nota en nosotros, entonces ahí ocurrirá el problema, porque primero tiene que cambiar nuestro corazón para poder ser carta abierta ante los demás. Y muchas veces no somos ni siquiera íntegros con nosotros mismos, porque nos rehusamos a admitir nuestros propios errores. No queremos admitir nuestros propios errores, queremos ser siempre reconocidos, y ese es un efecto de una falta de personalidad. No queremos que nos digan nuestros errores, cuando los errores se los dicen para que cambies, no para que te haga sentir mal. No quieres que sean admitidos tus propios errores, tus faltas, y terminamos autoengañándonos. Otras veces no somos íntegros ante Dios, y una manera como podemos medir qué tan íntegros estamos siendo es analizando las oraciones que traemos delante de Dios. Cuando el cristiano se acerca a Dios, con frecuencia no es íntegro en sus oraciones, pues comienza a adornarle las circunstancias a Dios como si Dios no conociera la realidad. Tú sabes, Dios, que estamos sometidos a muchas tentaciones, a muchas presiones, etcétera, etcétera, y así comenzamos a justificar nuestras acciones ante Dios. Y Dios muchas veces está oyendo y pensando: ¿sabes qué? No tienes necesidad de adornar tu pecado. En vez de admitir nuestro pecado y confesarlo, estamos tratando de adornarlo y esconderlo.
Y si no podemos ser honestos e íntegros con nosotros mismos y delante de Dios, que es santo y omnisciente, ¿cómo vamos a hacerlo ante los demás? Debemos preguntarnos si somos honestos con nosotros mismos y qué tanto estamos racionalizando las cosas y justificándonos, porque en la racionalización y en la justificación de nuestras acciones es donde a menudo violamos nuestra integridad. Lamentablemente, este es el talón de Aquiles del ser humano y muchas veces también del cristiano, lo cual es aún peor. Cuando dejamos nosotros de justificar nuestros errores, cuando nosotros no ponemos mentira o granitos de mentira y dejamos todas estas cosas y somos íntegros, entonces podemos comenzar a ocuparnos de nuestro pecado de la manera correcta, de nuestros errores de la manera correcta. Empezamos no a justificarnos, sino a reconocerlas. Y ahí está el primer paso. Una persona cuando es humilde, la humildad nace desde, no nace que tú tienes que demostrar a todo el mundo que eres humilde. La humildad empieza a nacer desde el momento que reconoces tus errores. Si usted, por ejemplo, es vanidoso y le gusta gastar su dinero en cosas vanas, no justifique su pecado de vanidad con el argumento de lo barato sale caro o lo bueno dura más. Eso puede ser cierto, pero en su caso es la vanidad la que lo está llevando por el camino equivocado. Admitamos la vanidad y dejemos de justificarnos, pues mientras adornemos el pecado, llamamos de otra forma, no podremos deshacernos de él y cambiarla. Vemos aquí que la razón por la que debemos perseguir y valorar y respetar nuestra integridad a nivel personal es que cuando no somos íntegros con nosotros mismos, se nos hace mucho más difícil mantenernos firmes en nuestras convicciones y guardar nuestra integridad en relacionarnos con el mundo exterior. Ahora bien, ser íntegro no consiste solo en actuar siempre conforme a nuestras convicciones. Los nazis tenían la convicción de que debíamos eliminar a los judíos y así lo hicieron. Ellos estaban convencidos de la superioridad de la raza aria, pero esto no tuvo nada íntegro porque no se trataba nada más que actuar de acuerdo a nuestras convicciones, a nuestros ideales, a nuestra filosofía, a nuestra manera de pensar. Cuando eso no le agrada a Dios no le agrada matar gente. A Dios, ese es un pensamiento malévolo, matar, destruir personas, reducir humanos, reducir la humanidad en todo el mundo. Ese es algo inhumano.